Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos, digamos, transmitidos desde varios lugares. Uno de ellos, obviamente, desde Instagram, otro desde Conexión Abierta, ¿sí? Me voy arreglando, miren, hasta me peino y todo. Bueno, ponele. En realidad no es que me peino, me saco los pelos de la cara porque me molestan para trabajar, por decirlo de alguna manera. A ver, ¿cómo quedaron mis pelos? Bueno, ahí está. Bueno, estimados amigos. Bueno, hoy 10 de diciembre, para nuestro infortunio, ya se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, donde claramente pareciera que su máxima prioridad es que no se le noten los hilos, que no se le vean los hilos de esa marioneta triste y casi sin sentido en la que se ha convertido. O sea, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Yo sigo sosteniendo lo que sostenía siempre de Alberto Fernández. O sea, siempre me pareció un tipo inteligente, y sin duda lo es. Me pareció un tipo, un gran armador, y de hecho, Dios lo probó en los hechos, ¿no? Porque sin haber hecho el armado que hizo, digamos, no hubiera llegado a la presidencia. Por lo tanto, eso ha quedado probado, que así es, que efectivamente es un gran armador. Y también, digamos, es un gran pragmático, lo cual también es cierto, y lo cual también, digamos, es lo que, en realidad, lo que lo está condenando. Lo que lo está haciendo, digamos, desbarrancar, y que está haciendo justamente como consecuencia de ello el peor gobierno de la historia. Entonces, y si ustedes se fijan, digamos, si pueden ir y tomar las declaraciones mías de aquella época, diciendo, el gran problema de Alberto Fernández es que es un presidente débil, y que en esa debilidad de origen él va a tener que recostarse sobre su base de sustentación de poder. Es decir, no podía hacer otra cosa que no fuera populismo, porque en caso de que lo hiciera, ¿sí?, lo que iba a pasar es que se lo iba a llevar puesto la camporonga. Por lo tanto, en ese concepto, bajo ese criterio, él no le quedaba otra que recostarse sobre el ala kirchnerista para justamente llevar a cabo la política económica. Ese es el primer punto. Y eso efectivamente pasó. De hecho, arrancó en esa línea. Por eso, digamos, cayó tan fuertemente la economía en el primer trimestre. O sea, no es que, digamos, Argentina empezó a tener problemas con la pandemia. O sea, ya, digamos, desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández las cosas estaban mal, porque justamente, digamos, arrancó mal. Y esto era también, digamos, absolutamente previsible. ¿Por qué? Porque si no, digamos, la camporonga no lo iba a dejar gobernar. Entonces, lo único que le quedaba era apostar por el populismo, y, digamos, y la gran apuesta era que una vez que estallara la crisis, ¿sí?, ahí se podía dar la posibilidad de que haga un giro hacia la racionalidad o se radicalizara hacia Venezuela. ¿Cuál es el problema? Que antes de que terminara de generarse la crisis, que explotara todo, apareció el problema del coronavirus. Y al aparecer el problema del coronavirus, lo que hizo fue que Alberto Fernández se tuviera que radicalizar aún más sobre lo que son lo que es las políticas del Foro de Sao Paulo. Digo, por lo tanto, digamos, o sea, nos encontramos frente a una situación muchísimo más complicada y a una radicalización hacia el socialismo mucho más profunda de la que, digamos, uno hubiera esperado, porque justamente muchos de los problemas que hubieran precipitado mucho más la crisis, o sea, quedaron abajo de la alfombra con la gente encerrada. Por lo tanto, en ese contexto es bajo el cual voy a estar haciendo el análisis de lo que ha sido este primer año de gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, alias el títere de Cristina, alias el fantoche. Lo primero que puedo decir es una buena noticia. Es que ya por lo menos pasó el primer año. Es decir, le queda un año menos para seguir haciendo daño, por decirlo de alguna manera. O sea, esa es la única buena noticia.
Ahora, veamos lo que tiene que ver con la situación de Argentina. Pues Argentina hoy está atravesando lo que es la peor crisis económica, social y sanitaria de la historia. Sin lugar a dudas. O sea, no hay casi dudas sobre eso. O sea, pero, digamos, cuando uno dice una cosa de estas características, o sea, siempre corresponde probarlas, ¿no? Entonces vayamos por la cuestión de la economía. La crisis más dura que enfrentó la economía argentina en su historia fue la crisis del 2002. La crisis del 2002, el PBI cayó 10,9%, con una caída máxima durante el segundo trimestre de ese 2002, donde el PBI cayó 16%. Hoy Argentina va a estar cayendo cerca de 12%, y en el segundo trimestre mostró una caída del 19%. Por lo tanto, en ese contexto está claro que en materia de actividad estamos mucho peor. Primer punto. Así digamos que no es, no hay lugar a dudas en eso. Muchas veces el gobierno, digamos, se refugia en, no, bueno, pero esto está pasando en todo el mundo. O sea, como si eso, digamos, o sea, el auténtico dicho, se acuerdan mal de mucho, consuelo de tontos. Ahora, la realidad, lo primero es que hay que decir es, miren, sí, es verdad, el mundo cae como consecuencia de las políticas estúpidas en el plano de la salud, es decir, las cuarentenas cavernícolas impulsadas, digamos, por la Organización Mundial a lo largo de todo el planeta, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, con una Organización Mundial de la Salud amenazando que venía la nueva peste española. Entonces, en ese contexto, digamos, se adoptaron cuarentenas acorde a esa monstruosidad, y la caída de la actividad en el mundo está en línea con eso. Básicamente por haber replicado o haber impulsado cuarentenas en línea a la peste española. Entonces el PBI cayó, digamos, o sea, en el mundo en términos de tasa de crecimiento 7 puntos, o sea, como venía 7 puntos y medio. Entonces, como venía creciendo al 3,5 y pasa a menos 4, ahí tienen la caída. Pero el mundo está cayendo 4%. Argentina cae 12, cae el triple. Y lo peor de todo es que en el caso de Argentina ya venía cayendo, con lo cual el efecto tendría que haber sido mucho menor. Es decir, Argentina venía de caer durante el año 2018 y el 2019, por lo tanto, o sea, la caída debería haber sido mucho más leve que la que tuvo el mundo. Y sin embargo, a pesar de eso, tenemos el triple de caída de PBI. Por lo tanto, no solo que el registro es malo a nivel histórico, sino que además también es muy malo en el nivel del comparativo, en el nivel del comparable. En ese sentido, lo que uno puede decir es, ok, entonces en la economía fuimos un desastre. Punto 1. Punto 2. Vamos por las cuestiones de índole social. Digamos, el eje central, digamos, de lo que pasa en el plano social siempre tiene que ver mucho con lo que pasa en materia de empleo. Entonces, digamos, esa caída del PBI, digamos, por ejemplo, en el año 2002, cuando se dio la caída del 10,9, la tasa de desempleo en aquel momento llegó a trepar al 25%, justo en el momento pico de la crisis, ¿no? Bueno, acá la tasa de desempleo, si bien la informada es 13%, cuando ustedes corrigen por el efecto de desaliento, la tasa de desempleo salta al 29%. Les voy a contar qué es el efecto de desaliento para que, digamos, o sea, quede claro. ¿Quién es un desempleado? Desempleado es aquel que busca trabajo y no lo encuentra. Entonces, supongan el caso de un mozo en un bar. El bar cierra y lo echan. Entonces, ¿qué pasa? Él, digamos, trataría de buscar empleo como mozo y ve que todos los bares de al lado también están cerrando. Entonces, la pregunta es, ¿sale a buscar? Y no, porque sabe que no va a encontrar eso. Entonces, ¿esa persona está buscando trabajo? No. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Que va a ser desempleado? No. ¿Porque está buscando? No. Porque desempleado es aquel que busca y no encuentra. Por lo tanto, eso significa que hay un efecto de desaliento. Cuando usted corrige por ese efecto que en realidad no es natural, digamos, o sea, porque no es que no quiere trabajar, en realidad no busca porque sabe que no va a encontrar, que es distinto, o sea que en definitiva está desempleado. Es decir, lo que pasa es que no sale a buscar porque sabe que no encuentra, que es otra cosa muy distinta. Pero no es que decidió no buscar. ¿Se dan cuenta? Eso es el efecto de desaliento. Cuando uno corrige por ese efecto, la tasa de desempleo en Argentina es 29%, o sea, es casi del 30%. Digo, ese es el... Con lo cual, en materia de empleo estamos peor. En materia de pobreza,
En aquel momento la pobreza llegó a niveles del 55%. Lo interesante es que hoy la pobreza está en torno al 50%. Entonces, y la indigencia está en torno al 10%. Quiere decir que más de 20 millones de argentinos viven debajo de la línea de pobreza y de esos 4 millones y medio son indigentes. Es decir, no les alcanza para comer. Es decir, no alcanza, los ingresos no le alcanza para comprar la canasta que permite obtener las calorías mínimas para lograr subsistir. Entonces la pregunta es, bueno, ahí digamos, o sea, estamos todavía discutiendo cuán complicada está la situación, pero piensen que en el transcurso de todo esto, digamos, cerraron más de 20.000 empresas, se perdieron más de 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos es una situación muy complicada y que lo que vamos a ver es que para adelante es aún peor. Por lo tanto, digamos, la situación del plano social también es peor. O sea, no es que, digamos, de hecho, si no estuvieran los planes sociales, la pobreza ya hubiera pasado el 50% y la indigencia, digamos, ya hubiera pasado el 20%. Entonces, estamos, o sea, está parcialmente paliada, cosa que en aquel momento todavía no estaba muy aceitado ese mecanismo. Si no, ya estaríamos mucho peor también en esos planos. Y todavía lo peor no llegó. Después tenemos lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria. Bueno, la cuestión sanitaria es un escándalo. Y acá, digamos, lo voy a tratar de explicar, porque yo lo expliqué en el programa de Majul, lo expliqué en el programa de Viviana Canosa, pero por algunos comentarios que he visto en Twitter, digamos, no se entendió bien el concepto. Entonces voy a tratar de explicarlo a una velocidad no tan rápida como es propia de la dinámica de la televisión. Ahora, y que básicamente es por lo cual yo acuso a este gobierno de un genocidio. Para mí este es un gobierno de asesinos, es un gobierno genocida. Entonces está bueno que sepamos por qué digo semejante cosa. Bueno, el primer problema es, uno debería, como de costumbre, como es el chiste de los microeconomistas, se encuentran dos señores y le dicen, che, ¿cómo está tu mujer? Le dice, ¿comparada con qué? Bueno, usted es el relativo, armar un relativo. Entonces, digamos, ¿uno qué podría hacer? Bueno, mirar el relativo respecto al mundo. Entonces uno toma la cantidad de muertos en el mundo, 1.650.000 muertos, y lo divide por la cantidad, ¿sí?, de millones de personas que hay en el mundo. O sea, 7.800 millones de personas viven en el planeta Tierra. Y eso le da la cantidad de muertos por millón del planeta. O sea, 216. No me acuerdo ahora bien el número exacto. Es decir, que si Argentina hubiera hecho lo mismo que hizo todo el planeta, Argentina, o sea, teniendo un registro mediocre, Argentina tendría que haber tenido una cantidad de muertos de 9.500. Es decir, no estamos hablando que hubiéramos hecho mejor que el resto, nada, o sea, bien mediocre. Bien mediocre. Si hubiéramos sido mediocres, hubiéramos tenido 9.500 muertos. Sin embargo, tenemos 40.000. En realidad ya los pasamos, ya estamos en los 40.500. Esto quiere decir que la negligencia y la incompetencia de este gobierno ha generado 31.000 muertos y siguen subiendo. Por lo tanto, estamos frente a un genocidio. Porque acá la pregunta es, ¿esto fue intencional o no intencional? Bueno, yo no voy a decir que fue intencionado de manera directa, pero casi que, digamos, era previsible.